Todos sabemos que detrás del imperio Kardashian-Jenner hay una sola mente maestra, Christine Houghton, mejor conocida como Kris Jenner. Pero, ¿qué hay realmente en esta mujer que la llevó a convertirse en una figura tan poderosa, tan influyente y tan imposible de ignorar? Porque sí, podemos hablar de sus negocios, sus estrategias, su visión empresarial, pero nada define tan bien a Kris Jenner como su vida amorosa. Una vida que no solo marcó su destino, sino que terminó siendo la base de todo el fenómeno Kardashian. Y como aquí no vinimos a lavarle el rostro a nadie, prepárate, porque lo que te voy a contar te va a mostrar a una Kris sin filtros, sin esa máscara de la mujer perfecta con la vida perfecta. Y como ya te habrás dado cuenta, los dramas amorosos no distinguen estratos sociales. Van desde la vecina que descubrió al marido haciéndole infiel con la otra vecina, hasta una Kris Jenner presentando a su amante con toda su familia, incluyendo a su esposo. Kris nació en el año 1955, en un Estados Unidos donde las mujeres mayormente eran educadas para buscar un buen marido, ser una buena esposa, una buena madre, en conclusión, ser una bella ama de casa. En los 60s, cuando Kris estaba en la adolescencia, ya habían movimientos de la segunda ola feminista. Sin embargo, todavía era una época donde la autonomía femenina era vista casi como una rebeldía. Las universidades la ocupaban en su mayoría los hombres, y en los negocios igual. Las mujeres podían trabajar, sí, pero antes de casarse. Aunque esto no era una ley, sí era considerado una norma social. Una vez casadas, lo correcto era retirarse, criar hijos y sostener el hogar. Eran pocas las mujeres que concluían su carrera después de casarse. Y si llegaste a pensar en lo frustrante y desgastante que ha de haber sido para aquellas mujeres de esa época, déjame decirte que todo este contexto para ellas era muy normal, al menos en lo superficial, porque en el interior claramente ellas ya empezaban a cuestionarse. En aquellos tiempos se consideraba exitosa a una mujer cuando ésta conseguía un esposo con estabilidad económica y futuro. Y Kris no era ajena a esta realidad. Por eso, al igual que muchas mujeres de su época, apenas salió del colegio, le dio la espalda a los estudios superiores y de una vez se puso a buscar al hombre que se convertiría en su marido. Kris no soñaba con ser secretaria, maestra o enfermera, que eran las carreras profesionales aceptables para las mujeres de aquella época. Ella, con su personalidad ambiciosa, controladora y astuta, características que eran reservadas exclusivamente para los hombres, sabía con seguridad qué quería para su vida. Y lo que ella quería era una vida ostentosa, con un marido que no solo le diera dinero y lujos, sino conexiones e influencias. Rápidamente encontró al hombre que estaba buscando. César Sanudo, un golfista profesional 12 años mayor que ella. El tema de la diferencia de edad no era cuestionable. Esos tiempos era bien visto que una mujer joven se case con un hombre mayor. Un hombre mayor era sinónimo de madurez y estabilidad financiera. Esto se trataba de un intercambio de valores. Ella ofrecía belleza, juventud y fertilidad, y él ofrecía protección, estatus y dinero. El amor podía existir o no, pero si había este feedback, se consideraba el matrimonio perfecto. Y César tenía dinero, estabilidad, viajes y la promesa de una vida cómoda. Para una joven Kris de apenas 18 años, aquello parecía un sueño hecho realidad. Así que rápidamente se hicieron novios y empezaron a convivir en la casa de él. Cuando la relación parecía estar lista para dar paso al matrimonio, sucede algo inesperado. En uno de sus paseos regulares al hipódromo, Kris conoce a Robert Kardashian, un abogado y empresario exitoso, muy conocido en la socialité de esa época, 11 años mayor que ella. Robert, aparte de tener mucho dinero, pertenecía a un círculo social al que Kris anhelaba pertenecer. Y es aquí donde empiezan a surgir los problemas de Kris. Porque por un lado estaba con César, el hombre ideal, y por otro lado estaba empezando a conocer y enamorarse de Robert Kardashian, que también era el hombre ideal. Y Robert le correspondía.
Por eso estos dos tortolitos se dejaron llevar por sus impulsos y empezaron una relación amorosa. Todo esto mientras Chris seguía siendo novia de César. Ajá, amor de tres. Y el único que no lo sabía era César. Lo que pasó después es bastante escandaloso, incluso para nuestros tiempos. Se dice que como César viajaba con frecuencia para sus torneos, Chris aprovechaba esa ausencia y llevaba a Robert, o sea su amante, a la casa que ella compartía con su novio. Pasa que un día César regresó de improviso a su casa y encontró a Chris y a Robert juntos, y obvio esto desencadenó un gran alboroto. Chris solo dijo que César le jaló el suéter a Robert con tanta fuerza que le hizo un agujero, pero para mí que hubo más que solo un jalón de suéter. I was 17 years old. I actually had a boyfriend. Of course you did. Who was always out of town. His name was Caesar. So while he was living on the road, I met Robert Kardashian. Robert came over one day when Caesar was out of town. Lo and behold, Caesar came home to surprise me. So, And what happened? well, it wasn't pretty. Did they get into a fist fight? Not proud of it. Actually, Caesar tried to grab his sweater. I think he ripped a hole in Robert's sweater. Lógicamente, después de esto, la relación de Chris y César llegó a su final. Poco tiempo después, Chris y Robert se vuelven más cercanos. Robert la invita a su casa y cuando Chris ve esa casa se queda deslumbrada y feliz porque ahí se da cuenta que Robert Kardashian tenía un patrimonio material mayor al de César. Obvio, Chris quería de una vez por todas convertirse ya en la señora Kardashian, pero al parecer Robert ni tanto que quería. Lo que pasa es que Robert Kardashian tenía aventuras con distintas mujeres. De hecho, todo indica a que Chris fue una de ellas. Con todo y sus aventuras, Robert estaba enamorado de una sola mujer, nada más y nada menos que de Priscilla Presley. Sí, la ex esposa de Elvis Presley. Es por esta razón que Robert se aleja de Chris para ir en conquista de Priscilla. Priscilla le acepta y empiezan una relación amorosa. Para esto, Chris tuvo que vivir la humillación silenciosa de ver al hombre que tanto deseaba marcharse con otra mujer. Esto la lleva a pensar que quizá encontrar al marido ideal no era tan fácil como ella creía. Es ahí donde se da cuenta que tenía que empezar a sostenerse por su cuenta y empieza a trabajar como azafata de vuelo. Por otro lado, la relación de Priscilla y Robert no prospera, porque Robert era el clásico hombre que le gustaba tener el dominio y la posesión de su mujer. Él quería una mujer casera, dedicada a la casa, a los hijos y una fiel devota de su esposo. Lamentablemente, Priscilla no era ese tipo de mujer, al menos no con él. Se dice que Priscilla no olvidaba a su ex, y en cada discusión que tenía con Robert siempre sacaba el tema Elvis. Lógico, a Robert eso no le gustó y terminó alejándose de Priscilla para ir a los brazos de Chris, y Chris lo recibió con los brazos abiertos. Robert quiso empezar de cero y darse una nueva oportunidad con Chris. Esta vez la relación sí prosperó. Ellos se volvieron a enamorar y se casaron. 9 meses después de la boda llega la primera hija de la familia Kardashian, Kourtney. Se mudan a una casa más grande en Beverly Hills y continúan haciendo crecer la familia. En total, Robert y Chris tuvieron 4 hijos: Kourtney, Kim, Khloe y Robert Jr., justo en ese orden. La familia tenía una vida llena de lujos. Vivían en una mansión, viajaban constantemente, gozaban de un estatus social privilegiado. Chris, con 30 años, parecía haber logrado todo lo que buscaba desde que era adolescente. Estaba viviendo la vida de sus sueños. La sociedad le había enseñado que ser esposa y madre era suficiente, pero ella en su interior empezaba a sentir que algo no estaba bien. A los 34 años, aún joven pero encerrada en su rol doméstico, Chris empezó a sentir que estaba perdiéndose a sí misma, que quizá había perdido su juventud, así que ahora quería salir, quería divertirse, quería probar la libertad que nunca había tenido. Lo que pasa es que Chris ya no estaba viviendo en los mismos años 70 cuando se casó. Ya eran los 80 y para ese momento la vida de la mujer había cambiado por completo.
Ya no se trataba solo de casarse joven, ser la esposa perfecta y dedicarse a los hijos. Ahora la mujer trabajaba, salía, tenía vida social, ambiciones propias y hasta el divorcio empezaba a verse como algo normal. La cultura ya celebraba a la mujer independiente, sexy, libre, con hombreras gigantes y actitud de yo también puedo. De hecho, en ese tiempo Madonna estaba en su peak absoluto. Así que Chris empezó a tener más vida social. Reus por aquí, reus por allá, hasta que en una de esas conoce a Todd Waterman, joven, guapo, deportista, pero sobre todo sin límites. Todd era 10 años menor, pero eso no fue impedimento para Chris. Ni eso, ni el hecho de que tenía esposo. Cuando ellos se conocieron, no le dieron espacio al coqueteo. Ellos se fueron de frente al romance clandestino. Esa relación era fuego puro. De hecho, años después, Todd dijo que Chris vivía como si nada fuera suficiente. Con ella todo era intenso. Tan intenso era esto que Chris llevaba a Todd a su casa, a la casa que compartía con su esposo y con sus hijos. Sí, hizo lo mismo que cuando estaba con César, ¿se acuerdan? Lo presentó ante su familia como su maestro de tenis, así que Todd entraba y salía libremente de esa casa. Y en esa casa, amigas, pasaba de todo y en todo lado. Y no lo digo yo, lo dijo uno de los involucrados. Este acontecimiento en la vida de Chris refleja justamente ese momento en que las mujeres de finales de los 80, principios de los 90, tenían una energía distinta a otras épocas. Ellas alzaban la voz con más fuerza. Ya no solo cuestionaban estructuras, sino que empezaban a cambiarlas. Ellas buscaban y hacían cualquier cosa que las haga sentir vivas, aunque claro, en algunos casos eso podía implicar más osadía incluso para errar. Por ejemplo, caer en el acto de infidelidad. Claro que el tema de la infidelidad es mucho más amplio y no distingue géneros. Es más, las estadísticas dicen que los varones son los más infieles. Mientras Chris y Todd tenían una relación de amantes desenfrenados, Robert empezaba a sospechar que algo no andaba bien con su esposa, así que contrata el servicio de detectives privados para que estos puedan indagar en la vida de su esposa. Obvio que estos detectives descubren la infidelidad. Pasa que un día estos detectives se comunican con Robert y le dicen que su esposa en ese preciso momento se encuentra en casa de Todd y Robert, impactado con la noticia, se dirige a esa casa y claro que los encuentra. Lógicamente ahí hubo una fuerte confrontación. Tan fuerte que Todd, asustado por la reacción de Robert, tuvo que decirle con el teléfono en mano que si no se retiraba en ese preciso momento de su domicilio, llamaría a la policía. Así que Robert se retira, luego Chris, ya más calmada, le pide a Todd que mejor la lleve a su casa y cuando ya están saliendo de la cochera aparece Robert con un bate de béisbol y procede a golpear el auto de Todd con tanta furia que a este no le queda más que acelerar el auto. Más tarde en la casa Kardashian hubo confrontaciones, lágrimas y por supuesto el final de un matrimonio. Robert y Chris se divorcian y aunque muchos puedan pensar que tras el divorcio Chris saldría muy beneficiada, pues no, la realidad fue diferente. Ya que aunque Chris recibía una buena suma de dinero por la pensión de sus hijos, la vida ya no era la misma. Robert siempre había sido el de los negocios. Él era el único proveedor de esa familia. Esa etapa para Chris fue complicada económicamente, porque aunque todavía vivía cómodamente, su estilo de vida había cambiado drásticamente. Pero ese momento fue crucial para ella, porque es ahí donde empieza su transformación más personal. Por primera vez, Chris comprendió lo que era depender económicamente de un hombre y lo vulnerable que eso le hacía. Así que decidió no volver a depender de nadie nunca más. Poco tiempo después de su divorcio con Robert Kardashian, Chris conoce a Bruce Jenner, un ex medallista olímpico. Ellos se enamoran y por supuesto se hacen novios. Hasta aquí todo parecía ir bien, pero había un detalle del pasado que no permitía el despegue de esta nueva relación. Chris y Todd seguían en contacto. Aunque menos frecuente, seguían teniendo encuentros pasionales. Lo bueno es que Todd decidió alejarse y dejar que Chris continúe con su vida. Por cierto, esto yo no lo estoy inventando, lo contó el mismísimo Todd Waterman.
También contó el por qué si había tanta pasión entre él y Kris, su relación nunca hubiera funcionado. Lo que dijo es que él no era adinerado, así que no podía ofrecer el estilo de vida al que Kris ya estaba acostumbrada. Ya sin Todd irrumpiendo en la relación de Kris y Bruce, al fin todo empieza a marchar de forma correcta. Ellos formalizan su relación y se casan. Aunque Bruce tenía suficiente ingreso económico para sostener a una familia, tampoco era tan adinerado como Robert Kardashian, y Kris lo sabía. Al parecer, Kris no solo se había enamorado de Bruce, sino que le vio potencial en los negocios. Aunque Bruce ya no ejercía su carrera como deportista, se dedicaba a otras áreas como por ejemplo el coaching. Y es aquí donde Kris empieza sus pininos como manager. Ella tomó las riendas de la carrera de su esposo, lo reposicionó, lo convirtió en figura televisiva y en marca personal. Gracias a esto, la economía de la pareja estaba creciendo y con ello la familia. Kris y Bruce tuvieron 2 hijas, Kendall y Kylie. Ahora la familia era más grande, con 6 hijos, incluyendo a los hijos que tuvo con Robert. Con la familia completa y ya establecida, llega la idea que lo cambiaría todo. Un reality show, Keeping Up with the Kardashians. Impulsado por Kris, lógicamente, esto empieza como un experimento. Nadie imaginaba el impacto cultural que tendría, pero Kris sí lo imaginó. Kris sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mientras la sociedad se reía, criticaba y las llamaba famosas por nada, Kris convertía cada crítica en audiencia, cada escándalo en ingresos y cada lágrima en rating. Ella reinventó la narrativa de lo femenino en la televisión. Convirtió la vulnerabilidad en contenido, la belleza en marca y la vida cotidiana en dinero. Ahora, si esto está bien o mal, depende mucho de la posición de quien se cuestiona. Pero para tener una opinión objetiva, lo mejor es ver lo que esto puede ocasionar en las grandes masas. Y si a la larga es un beneficio o no para la sociedad. Continuemos. Kris Jenner fue criticada, odiada y señalada, pero ella nunca se detuvo. Y qué bueno, porque gracias a ese ímpetu y constancia cosechó muchos éxitos económicos. Pero aquí hay otro tema cuestionable que no se puede pasar por alto. Y es que no sabemos hasta qué punto sus hijas fueron conscientes de que se estaban convirtiendo en productos. Ya que acordémonos que ellas empezaron su vida pública cuando eran muy jóvenes. La imagen que ellas venden, obvio, les ha cambiado la vida. Hoy en día cada una maneja su propio negocio millonario, pero no hay que olvidar que tras de eso se encuentra una madre negociando la imagen de sus hijas. De hecho, Kris es la manager de todas. Desde el principio ella ha gestionado la carrera de cada una de ellas. En Keeping Up with the Kardashians pudimos ver el divorcio de Kris y Bruce luego de una relación de 23 años. El divorcio se dio de manera cordial y amistosa, aunque después las cosas se volvieron algo tensas. Poco tiempo después, Bruce anunció su transición y se convirtió en Caitlyn Jenner, que es como la conocemos hasta el día de hoy. Actualmente, Kris mantiene una relación estable con Corey Gamble, un hombre 25 años menor que ella. Ya llevan juntos más de una década. No se han casado, no han tenido hijos, pero Corey se ha integrado bien a la familia. Es más, hace bien su papel de abuelo responsable con los nietos de Kris. Corey está presente en la vida de Kris, pero no ocupa un rol de dominación sobre ella, porque hoy en día Kris ya no necesita un hombre que sostenga su vida. Al contrario, es ella quien sostiene la vida de otras personas. Esta historia no se trata solo de lujos, engaños y mansiones. Esta es la historia de una mujer atravesando los cambios propios de una sociedad en pleno desarrollo. Y si tuviera que sacar algo positivo de esta historia, es el hecho de que una mujer debe buscar su propia independencia económica. Lamentablemente, todavía vivimos en una sociedad donde una mujer que depende de la economía de su pareja está en riesgo de perder su autonomía y de quedar atrapada en una relación que quizá no elegiría si tuviera independencia económica. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y lo reflejen en sus comentarios. Hasta la próxima.